sobre las plantas, sobre observarlas con un poco más de atención y viendo lo que son capaces de hacer. ¿Qué quiere decir ser una planta? ¿Qué características, si ustedes, yo les digo, defínanme una planta, ¿cómo la definirían? ¿Alguno? Buen día, profesora. Hola, buen día. Una planta es un ser vivo, autótrofo, y un ser vivo autótrofo, por ahí me voy plantando. ¿Y ahí qué otra característica tiene? Eso, lo autótrofo es algo fundamental. ¿Y qué más? Que se adapta al ambiente y que no necesita modificar el ambiente para adaptarse. Bien, se tiene que adaptar a su ambiente, que de eso ya vamos a hablar, porque ¿qué se tiene que adaptar al ambiente? ¿Qué es lo que hace que...? Porque nosotros muchas veces no nos tenemos que adaptar tanto al ambiente porque tenemos la capacidad de ¿qué? Porque no se puede desplazar la planta. La planta no se puede desplazar, entonces, así como dijo su compañero, es un organismo autótrofo. Después ya vamos a ir viendo bien todas las implicancias de ese concepto, que no se puede mover. Entonces, como dijeron, tiene que adaptarse, tiene que ajustarse al ambiente en el que le toque crecer. Desde su germinación está determinado, digamos, el destino de esa planta. Por eso ya, cuando lleguemos a ese tema, vamos a ver por qué está tan regulada la germinación, porque el hecho de que una planta, una semilla, digamos, germine en un cierto lugar, va a determinar que ese organismo después se tenga que enfrentar con una serie de factores. Desde variaciones en el ambiente, que puede haber variaciones de temperatura. Nosotros en verano nos ponemos con el aire acondicionado, nos vamos a la sombra, en invierno nos abrigamos. La planta no. Ahí donde germinó tiene que enfrentarse a toda esa variabilidad de temperaturas que tenemos durante el año. Variabilidades en la disponibilidad de agua. Ahora, por ejemplo, se enfrentan con un suelo muy seco, del cual les va a costar mucho absorber agua, pero hay momentos donde llueve y esa planta va a tener todos los poros del suelo saturados con agua y va a tener que ajustarse o morir. Va a tener variaciones, puede haber en la disponibilidad de nutrientes, por ejemplo. Si es un suelo ya bastante pobre y se van agotando, puede haber parches con una alta disponibilidad. Puede haber variaciones en la intensidad de luz que recibe. Si, por ejemplo, crece, esta planta germina y hay otro individuo cerca que crece más rápido, que le da sombra, entonces esta planta va a tener que ajustar su forma, ya vamos a ver cómo, para tratar de escapar de esa sombra y poder captar también luz o ajustar su funcionamiento. Digamos, estos son algunos de los factores del ambiente a los que se enfrenta. Esa planta siempre en ese mismo lugar tiene toda esa variabilidad y la planta, sin embargo, vemos que crecen, digamos, tienen la capacidad de ajustar su funcionamiento a toda esta variabilidad ambiental. Pero no es solo eso a lo que se enfrentan, sino que sin poder cambiarse de lugar, también tienen que enfrentarse, digamos, a otros organismos vivos. Y allí tenemos... acá, un segundo, me preguntan, si vamos a grabar, yo es probable que grabe, esta es la introducción, ¿no? Pero cuando empecemos a ver los temas, sí. Y no tendría que haber alumnos en espera porque no está configurada la sala de espera, así que tendrían que ir entrando directamente. Por ahí les está tardando en conectarse nada más. Bueno. Entonces decíamos que esta planta, además de ajustarse a los factores ambientales, tiene que convivir con otros organismos vivos, ya sean patógenos, y ahí tenemos una multiplicidad de hongos, de bacterias,
pueden también sufrir ataques de virus que van a alterar su forma y su función. Pueden enfrentarse a organismos que viven en el suelo, como los nematodos, a herbívoros, ya sea insectos que remueven parte de su follaje, o puede ser, por ejemplo, el ganado, que prácticamente en algunos casos produce una defoliación muy alta de los forrajes de los que se alimentan. Y también puede competir con otras plantas, algunas de las cuales, digamos, presentan alelopatía y van a afectar la germinación y el crecimiento de las que se encuentren a su alrededor. Es decir que, si bien nos parecen organismos muy simples, porque uno dice, bueno, una planta, el reino vegetal, como que lo vemos como algo inferior con respecto a los animales, son, en cambio, organismos muy complejos, si lo queremos decir, si pensamos en la capacidad que tienen de, sin moverse de su lugar, ajustarse a un ambiente extremadamente variable. Entonces, lo que vamos a ir viendo nosotros ahora en fisiología es cómo hacen las plantas para, digamos, sobrevivir a ese ambiente, cómo ese ambiente tiene un efecto sobre la planta y cómo la planta por ahí también ejerce un efecto sobre el ambiente en el que está creciendo. Una de las diferencias entre las plantas y los animales es que nosotros tenemos distintos órganos que cumplen funciones específicas. Y en las plantas, es decir, como que tenemos ciertas funciones tan concentradas en algunos órganos, mientras que en las plantas tenemos esas funciones más distribuidas dentro del organismo, en forma tal de que si la planta llega a perder una hoja o varias hojas, exista otra región que puede cumplir la misma función, es decir, que lo puede reemplazar. Eso es crucial para sobrevivir a ese ambiente tan cambiante en el que tienen que crecer. Si toda la fotosíntesis, por ejemplo, estuviese concentrada en una parte de esta estructura aérea y la planta la pierde, sería incapaz de seguir creciendo. En cambio, este hecho de que se difundan las funciones, respiración, fotosíntesis, síntesis de distintos compuestos, la síntesis de hormonas, por ejemplo, algunas hormonas en todos los meristemas, sobre todo en el apical, pero que puede ser reemplazado por otro. Estas características hacen que la planta pueda seguir creciendo en un ambiente que muchas veces es hostil. Entonces, en fisiología, lo que vamos a ver precisamente es el estudio del funcionamiento de las plantas. ¿Cómo funciona una planta? ¿Qué procesos están ocurriendo en ellas? O también la podemos definir como la forma de vida de las plantas, cómo viven las plantas. Y el objetivo que tenemos es el de, sobre todo, manejar cuáles son los factores que van a estar afectando el crecimiento de la planta, el crecimiento vegetativo, el pasaje a su fase reproductiva y, sobre todo, lo que esté relacionado con la producción de los vegetales. Pero, digamos, no nos vamos a... Acá vamos a ver como las herramientas para que ustedes conozcan al objeto con el cual van a tener que trabajar el día de mañana. Si bien a muchos de ustedes les interesa ya la parte productiva, digamos, cuánto fruto le puedo sacar a esa planta, es fundamental que ustedes conozcan cómo está funcionando y sobre todo esta parte de cuáles son los factores que van a afectar a esa planta, porque solo así ustedes van a poder sacar el máximo provecho
de ese cultivo con el que están trabajando. Es decir, esto les da las herramientas para conocer cómo funciona y a partir de ahí poder sacar provecho de eso. Pero no nos vamos a enfocar solo, digamos, en esa parte, sino que vamos a ver también algunas características de las plantas que las hacen únicas y que de por sí, más allá de su productividad, los hacen como organismos muy interesantes, digamos, para ser estudiados. Por ahora el programa, aunque lo estoy como organizando un poquito para sacar algunos temas y poner otros, pero por ahora está integrado por una primera sección donde tenemos como una introducción hacia la parte metabólica que viene después y donde tenemos varias unidades referidas a cómo las plantas absorben, transportan el agua y los efectos de la deficiencia en disponibilidad de agua. Y también tenemos nutrición, la sección de nutrición mineral, donde vemos cuáles son los elementos esenciales y qué función cumplen. Además, después seguimos viendo cómo la planta hace para absorberlos y transportarlos. Después entramos a la parte metabólica, donde vemos la unidad de fotosíntesis y de respiración. Y finalmente nos enfocamos en cómo la planta crece vegetativamente y entra a la fase reproductiva. Y para eso vemos antes todas las hormonas vegetales que regulan la forma y la función y la adaptación al ambiente de un organismo, y la parte de germinación, floración y fructificación. ¿Por qué es crucial la fisiología y por qué la pusieron en segundo año, aunque yo hubiese preferido que esté en tercero para que ustedes ya tengan otras materias vistas? Pero es porque les da las herramientas para después ir entendiendo el por qué una planta reacciona de una forma determinada a otros factores. Se les pide que tengan aprobada morfología de plantas vasculares porque ahí ustedes ven cómo es una planta. Y ahora vamos viendo el por qué evolucionó de esa forma, qué función van a cumplir esos órganos, esas estructuras que ustedes vieron en morfología. Está relacionada con la botánica sistemática que muchos de ustedes están cursando ahora, porque existen grupos de plantas que tienen una cierta característica, como por ejemplo algún tipo especial de fotosíntesis, alguna adaptación a algún ambiente externo, y digamos, y ahora en fisiología vamos a ir viendo las características de algunos de esos grupos. Con la genética, porque digamos, todas las respuestas que nosotros vamos a ver ahora dependen de la información que esté en el ADN de esa especie y en particular de ese organismo que estemos considerando. Y además, cada respuesta que nosotros veamos en la planta, por ejemplo, la emisión de una hoja nueva, está dada por una interacción entre el ambiente y la carga genética que tenga ese organismo y que va a determinar que se activen algunos genes, que se inhiban otros para que se inicie a formar ese órgano. Digamos, es algo muy complejo que está regulado genéticamente. Con la edafología, con esto vamos a ver sobre todo en los primeros temas, donde veamos el efecto que tiene el tipo de suelo. Digamos, lo vemos brevemente porque eso lo ven en edafología, pero la importancia que tiene para, digamos, determinar la disponibilidad de agua y de nutrientes que vaya a tener ese suelo. Y por el hecho de que nuestra planta está básicamente arraigada a un tipo de suelo que lo puede limitar o dar ciertas características. Con la microbiología, con esto vamos a ver sobre todo en la unidad de nitrógeno, donde veamos la asociación de algunos grupos de plantas con ciertos microorganismos. Con la bioquímica, porque todas estas respuestas que veamos en la planta están dadas por reacciones bioquímicas que ocurren dentro de las células. Con la agroclimatología, esto vamos a ver en
todos los procesos que vayamos estudiando, qué efecto van a tener los factores ambientales sobre ese proceso. Por ejemplo, efecto de temperatura sobre la fotosíntesis, disponibilidad de agua sobre la fotosíntesis, intensidad de luz, el viento para transpiración, digamos, vamos a ir viendo qué efectos tienen los factores ambientales sobre las plantas. Con la fitopatología, como ya les mencioné brevemente, la planta en su ciclo de vida siempre se va a enfrentar a algún patógeno. Pero, digamos, la planta tiene ciertos mecanismos de defensa que en muchos casos le permiten hacerle frente. Algunos de estos están regulados hormonalmente. Vamos a ver en las unidades hacia el final de la materia cuáles son las hormonas que participan en la defensa de la planta ante patógenos, con física, sobre todo con física 2, con la física biológica, donde sea posible yo les voy a referir a ciertos conceptos de física, digamos que tienen lugar en la planta porque es, por ejemplo, si consideramos el transporte de agua en el xilema, los xilemas son como tubos, como cañerías, y donde tenemos sí o sí conceptos de hidrodinámica, por ejemplo. Entonces, vamos a ir relacionando la fisiología con ciertos conceptos de física que explican el funcionamiento, por qué la planta está actuando de esa forma. Y con la zoología, porque también son esos otros organismos con los que la planta se va a enfrentar, que pueden producir defoliación, eso se conoce como un estrés mecánico para la planta, pero ante los cuales algunas plantas también tienen capacidad de defenderse. Y eso también lo vamos a ver más adelante cuando veamos las hormonas que regulan las respuestas de defensa de la planta ante herbívoros. Ahora, brevemente les cuento quiénes integran la cátedra y ya les digo que a las fotos que yo les muestro ustedes le agregan 10 años porque, digamos, todos quisieron conservar sus fotos de hace unos cuantos años, así que nos tienen que envejecer a todos para reconocernos después. Tenemos el ingeniero Morojinsky, que fue profesor titular en la cátedra, ahora es profesor titular en el departamento, pero no da clases porque se dedica a la dirección del doctorado de nuestra facultad, del doctorado en recursos naturales. El ingeniero Morojinsky, bueno, tiene toda su trayectoria en cultivo in vitro de tejidos y conservación de germoplasma. Después está quien les habla, que soy la profesora adjunta, también soy investigadora de CONICET, y mi área de investigación está relacionada con la respuesta de las plantas al estrés por inundación. Es decir, cuando los poros del suelo están saturados de agua, o bien cuando incluso tenemos agua que se acumula por encima de la superficie del suelo, y ver cómo hace la planta, cómo responde en esas condiciones. También tenemos algunos trabajos relacionados a las fases iniciales de formación del fruto, es decir, al cuajado, y trabajamos con plantas de tomate como plantas modelo. En algunas partes después va a aparecer algo de lo que hacemos. El ingeniero Flashland es JTP y él también se dedica a cultivo de tejidos y sobre todo tiene, digamos, una pasión por las orquídeas y se dedica también a crear nuevos híbridos y nuevas variedades. La ingeniera Terada también trabaja en cultivo in vitro de tejidos y también trabaja en la producción de estos cultivares de orquídeas y propagación de los mismos. La ingeniera Marazzi también está en el área de cultivo de tejidos y ella sobre todo digamos, trabaja con arroz y cultivo de anteras para mejoramiento genético del arroz. La licenciada Dolce también es investigadora de CONICET
y se encarga principalmente de la conservación de germoplasma, sobre todo maneja las técnicas de crioconservación que permiten la conservación a largo plazo. Y el licenciado Mignoli, que también es investigador de CONICET, y él también, digamos, forma parte de mi grupo y también estudia las respuestas de las plantas al estrés por inundación. Y tenemos nuestros ayudantes de cátedra, que son Nicolás Alvarenga, Dante Capella y Pablo Vázquez. Voy a salir un segundito y les voy a pedir que aparezcan en sus cámaras, así si ustedes los llegan a ver dando vuelta, los reconocen. A ver si están. Compartir. Bien. Entonces, les decía, estamos viendo la unidad 2, que está referida específicamente a potencial agua. En esta unidad, los conceptos en los que nos vamos a enfocar son función del agua en la planta, qué es, a qué llamamos potencial agua y cómo lo podemos determinar. El objetivo que vamos a tener para esta unidad, lo fundamental que les tiene que quedar es, digamos, a qué llamamos potencial agua, potencial hídrico y cuáles son los factores que lo afectan, que eso les va a servir después para comprender otras partes del funcionamiento de la planta que vamos a ver más adelante. Porque este potencial hídrico es lo que nos va a regular el movimiento del agua, no solo dentro de la planta, sino también desde el suelo hacia la planta y desde la planta hacia la atmósfera. Y vamos a empezar viendo la función del agua para la planta. Antes de que yo les diga, cuéntenme a ver qué funciones a ustedes se les vienen a la mente que tiene el agua dentro de una planta. Diría la hidrata, pero bueno, sí, la hidrata, pero también le da la estructura que tiene, porque gran parte de la planta está conformada por agua. Bien, el agua es un componente de 70-80% de la planta. Le permite alimentarse. Bien. Como solvente y transporte. Como decía su compañero, es, digamos, parte de la planta donde ocurren todas las reacciones bioquímicas, solvente de muchos de los compuestos están en solución en agua dentro de las células. Permite el ingreso de los nutrientes, como decía su compañero también. ¿Permite ¿Qué más? La turgencia también de la planta? Bien, les da la presión de turgencia, que vamos a ver es importante para dos cosas. En una planta herbácea, sí, ¿qué función tiene? ¿Qué determina la turgencia? ¿Está erecta? Bien, es lo que cuando, digamos, no es una planta leñosa, depende que la planta se mantenga erguida de la presión de turgencia que haya. Y si consideramos a nivel celular la turgencia, ¿qué hace en esa célula? Piensen en las partes de la célula, ¿qué función va a tener la presión de turgencia? La plasmólisis. Si ocurre la plasmólisis, no tenés turgencia, te vamos a ver en qué situaciones se da la plasmólisis. ¿Cómo? En el caso de plasmólisis, ¿no cree que se marchitaba la planta? Elongación y crecimiento celular. Bien, cuando tenemos plasmólisis, como ustedes dicen, el protoplasto no está ejerciendo presión sobre la pared. Cuando hay turgencia, como decía ahí su compañero, lo que ocurre es que hay una presión sobre las paredes celulares y si es una célula joven que se está expandiendo, esa presión es lo que permite que la célula crezca y alcance su tamaño final. Entonces es fundamental para la expansión celular que haya presión de turgencia. Vamos a ver ya cuándo se da la plasmólisis, que ustedes mencionaban, en qué condiciones ocurre. Bueno. Si hacemos, digamos, una consideración de la importancia del agua en general en un ecosistema, tenemos que considerar que
así como, digamos, como especie, a los humanos, el éxito de colonizar distintos ambientes estuvo relacionado con la capacidad de poder almacenar agua para después tenerla disponible en otros momentos y que se pueda usar para beber, para cultivos, para procesos industriales. Es decir, que el hecho de dominar, digamos, la disponibilidad de agua que tenemos los seres humanos a través de reservas es lo que nos permite ser menos vulnerables a periodos de sequías, y también la capacidad de manejar a veces cursos de agua o drenaje nos permite también hacer frente a periodos donde hay un exceso de agua, como las inundaciones. El agua, la disponibilidad de agua es lo que determina el tipo de ambiente que nosotros vamos a encontrar. Desde aquellos donde hay una alta disponibilidad de agua prácticamente todo el año, como las selvas, a medida que se va reduciendo la disponibilidad, vamos encontrando distintos ambientes hasta que llegamos a los desiertos. Es decir, la disponibilidad de agua va a determinar el ambiente que nosotros vamos a encontrar. Y, digamos, los distintos ambientes, si consideramos a nivel mundial, van a estar determinados por esa interacción entre disponibilidad de agua y temperatura. Ahora bien, nosotros tenemos nuestra planta, entonces, que necesita el agua para todo eso que te dijeron antes. Pero ¿qué pasa? Nuestra planta tiene una parte, que es la parte escondida de las raíces, a las que muchas veces se le presta poca atención, pero es fundamental, que está sumergida en un medio donde generalmente tenemos buena disponibilidad de agua. Y tenemos otra parte de la planta que está en un medio completamente diferente. Nosotros después vamos a ver la diferencia en potencial hídrico, en disponibilidad de agua que hay entre el suelo y el aire. El aire es algo muy seco que le saca agua a la planta. Entonces nuestra planta, una misma planta, se está enfrentando a esos dos ambientes completamente diferentes. Pero la planta tiene esos, digamos, la podemos dividir en esas dos partes que también tienen una función determinada por ese ambiente en el que están. Las raíces, que se van a encargar de la absorción del agua y los nutrientes, aprovechando lo que está en ese medio, y esta parte expuesta a esa atmósfera seca, que se encarga de la captación de luz, de la producción de fotosintatos, de azúcares y del intercambio gaseoso para realizar esa fotosíntesis. Entonces, considerando esto, nosotros tenemos esa parte aérea expuesta a ese ambiente seco. ¿Qué pasa si nosotros tenemos el corte transversal de una hoja? Acá nosotros tenemos nuestras dos epidermis y dentro tenemos una sección del mesófilo que en general la cara tenemos hacia la cara adaxial, donde se ocupa principalmente de la captación de luz, y hacia la cara abaxial tenemos más espacios donde se favorece el pasaje del dióxido de carbono hacia esta parte que me hace fotosíntesis. ¿Qué pasa? Esas hojas están al aire, necesitan abrir sus estomas para captar el dióxido de carbono que se va a usar en la fotosíntesis. ¿Cuál es el problema? ¿Cuánto tenemos de dióxido de carbono en la atmósfera? ¿Alguno tiene ese número? 0,3 o 0,03 era. 0,03%. O 300, ahora 400 partes por millón. 0,03%. Y de humedad relativa, fíjense, 0,03 versus una humedad relativa que puede estar acá, bueno, dependiendo, a veces tenemos 80, 70, pongámosle el 60% de humedad relativa. Estamos comparando. En la atmósfera que rodea la hoja tenemos 60% de humedad versus 0,03% de dióxido de carbono. La proporción es muy desfavorable para el dióxido de carbono. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se abren los estomas,
que eso es algo necesario para que pueda entrar el dióxido de carbono, salen por cada molécula de dióxido de carbono 400 moléculas de agua aproximadamente. Entonces, esa pérdida de agua por parte de las hojas es algo inevitable que ocurre por una diferencia de concentraciones, de cantidad de vapor de agua que hay entre la cámara subestomática, que está prácticamente al 100% de humedad, y la atmósfera, con respecto al dióxido de carbono, que están 0,03% hacia algo que está prácticamente sin nada. Pero ese gradiente es mucho menor entre 0 y 0,03 que entre 100 y 60% de humedad que yo tengo afuera de la hoja. Entonces, cada vez que se abren los estomas para que ingrese el dióxido de carbono, inevitablemente se pierde agua. Esta parte de pérdida de agua, de transpiración, cómo está regulada por los factores ambientales, la vamos a ver en la unidad siguiente. Esta pérdida de agua, entonces, es algo que ocurre en los cultivos, en todas las plantas, normalmente. Y fíjense la proporción, para que tengamos una idea, si bien nos parece la planta puede ser ineficiente porque de la totalidad de agua que absorbe una planta, en general pierde el 97% por transpiración, pierde casi todo. Y solo el 2% lo usa para crecer, que se va incorporando nuevas células, van creciendo, y cerca del 1% menos para otros procesos bioquímicos. Entonces, fíjense, casi toda el agua, la planta es como una canilla abierta entre el suelo y la atmósfera. Si bien eso nos puede parecer ineficiente, acá tenemos uno de los tantos gráficos que hay disponibles sobre cuánta agua se gasta para producir 1 kilo de distintos alimentos. Fíjense, para 1 kilo de manzanas, por ejemplo, se pierden 700 litros de agua. Para cereales, 1.300 litros de agua por cada kilo de cereales, 1.800 para soja. Pero fíjense, por ejemplo, para la producción de aves o de carne, fíjense las cantidades muy superiores. Para la producción bovina es, como economía de agua, una de las producciones más ineficientes, porque se pierden en la totalidad desde la producción del forraje hasta ese producto de ese kilo de carne, 15.500 litros de agua, con respecto a 1.300 que perdíamos produciendo 1 kilo de cereales. Entonces, si bien nos parece algo ineficiente, si comparamos con la producción de otros alimentos, no lo es tanto con respecto a la economía de agua. Profesora, una consulta ahí para comprender bien el gráfico. ¿Puede volver un poquito? La filmina anterior, ahí. Bueno, vamos con el ejemplo del cereal. Dice 1.300 litros. Sería que de esos 1.300 litros se tiene que pensar como que el 97% se libera a la atmósfera como forma de humedad. Y la planta solamente usó de todo eso, usó un 2% para hacer tu cereal. Sí. Así es como... Sí, es casi todo, digamos. Casi todo el agua que va a absorber la planta, que absorbe muchísimo. Esto es lo que tiene que absorber para que vos tengas 1 kilo de trigo, por ejemplo. Claro. Es casi todo, casi el 97%, casi la totalidad del agua que pasa por la planta se pierde por transpiración. Digamos, cada día que ahora, después vamos a ir viendo, todas las mañanas las plantas abren sus estomas cuando hacen fotosíntesis y en ese momento aumenta la intensidad de transpiración que se mantiene durante todas las horas de luz mientras la planta está fotosintetizando hasta que se cierran los estomas al atardecer. Digamos, durante todo el día la planta va perdiendo, pierde agua mientras tenga disponible, obviamente. No es un problema
mientras tenga agua en el suelo, no es un problema para la planta que pierda agua, incluso vamos a ver que tiene ciertas ventajas. El problema está cuando empieza a faltar agua en el suelo, pero bueno, ahí las plantas tienen su estrategia para evitar deshidratarse. Perfecto. Pero casi todo, usted tiene que considerar casi todo lo que está el agua que pasa por la planta se pierde por transpiración. Solo lo que se va incorporando en nuevas células que van creciendo, digamos, que se usa para crecimiento, eso es lo que queda retenido. Y el resto se pierde. Es muchísima la cantidad de agua que pierden. Pero les repito, mientras la planta pueda recuperarlo del suelo, no es un problema para la planta. Porque vamos a ver que tiene ventajas como para refrigerante, acelera el movimiento de nutrientes, digamos, tiene otras funciones dentro de la planta que no representa un problema. Sí, si empieza a escasear el agua en el suelo, pero la planta tiene también sus estrategias para hacerle frente hasta un cierto límite. Si el agua no escasea en el suelo, de esa cantidad de litros que se absorbió, se evapora y va a las nubes, y de las nubes otra vez. Y después vuelve. Y después vuelve, digamos. Sería el ciclo del agua, no habría un problema ahí. Bien. Ahora tenemos el problema porque, bueno, hace muchísimo que no llueve, pero digamos, las plantas están ahí con todas sus estrategias mientras les permita. Pero bueno, y sí, digamos, tienen esa capacidad de ajustarse, o si no, ahora ya tendríamos todas las plantas muertas, pero por suerte tienen ciertos mecanismos para economizar el agua. Con un costo, ya vamos a ver también. Toda adaptación al ambiente es un costo. La planta, lo que no destina, si hay un problema que tiene que arreglar, en vez de destinar a crecimiento, esa energía, esos recursos limitados van hacia los mecanismos de defensa. Entonces, obviamente va a producir menos, pero va a sobrevivir. Eso ya lo vamos a ir viendo cómo hace la planta. ¿Está? Está, perfecto. Bien. Entonces, ahora vamos a repasar, a ver, díganme ustedes algunas de las propiedades del agua que tienen más fresquito que yo, de química, de física. Si yo le digo la molécula, la estructura del agua, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Su polaridad, profe. La polaridad, ¿y qué determina que se forme en qué cosa entre molécula y molécula? Fuente de hidrógeno. Fuente de hidrógeno, eso es fundamental. ¿Qué más? Con respecto a otras propiedades como, a ver, calor específico, ¿cómo es el calor específico del agua comparado con el de otros líquidos? ¿Más alto, más bajo? Es más alto. Es más alto. Y el calor latente, evaporación, ¿es alto o bajo? Alto. Alto. ¿Qué más? A ver, entre moléculas de agua, ¿cómo se denominan esas fuerzas de atracción entre moléculas de agua? Acuérdense esto ahora vamos a física 2. ¿Cómo? Cohesión. Cohesión. Y entre moléculas de agua y moléculas de otro tipo. Adhesión. Adhesión. Y si yo quiero aumentar la superficie libre de un líquido, ¿contra qué me tengo que enfrentar? ¿Qué hay ahí? La tensión superficial. Bien. ¿Y cómo es la tensión superficial del agua con respecto a la de otros líquidos? ¿Alta? Es alta. Bien. Entonces, ahora vamos. Todas estas características que mencionamos son fundamentales para entender el movimiento del agua dentro de la planta y después desde la planta hacia la atmósfera. Entonces, por su polaridad, forma puentes de hidrógeno y esto hace que sea un excelente solvente. ¿Por qué? Porque esos puentes de hidrógeno, digamos, si tenemos un soluto disuelto, van a hacer que disminuyan las interacciones iónicas entre esos iones disueltos y que se integren, digamos, que se disuelvan realmente, que formen una solución.
También es un buen solvente para otras macromoléculas, como algunas proteínas, porque estos puentes de hidrógeno van a actuar con la macromolécula y van a disminuir las interacciones entre macromoléculas iguales. Entonces, es un buen solvente. Estos puentes de hidrógeno alteran esas propiedades térmicas que nosotros mencionamos y siendo una molécula tan chica sería de esperar que el agua, la temperatura que encontramos normalmente en la que vivimos, que sea gaseosa. Pero esos puentes de hidrógeno hacen que sea líquida y permita la vida, porque si no estaría todo en vapor de agua. Como dijimos, el calor latente de evaporación es alto, es decir que absorbe, necesita mucha energía para que esa molécula se desprenda de la fase líquida y pase a la fase gaseosa. Esto hace que en las hojas, ya vamos a ver en la unidad siguiente, cuando transpira la planta, cuando se evapora el agua, cumple un efecto refrigerante sobre la hoja, porque pasa esa energía térmica hacia esa molécula que pasa a la fase gaseosa. Y lo mismo lo que dijimos del calor específico, que sea alto, es decir, que tenga que, digamos, absorber mucha energía térmica para aumentar de 1 grado su temperatura, hace que funcione como buffer. Es decir, que antes de aumentar 1 grado su temperatura tenga que absorber bastante calor. Entonces, las variaciones de temperatura en la planta, que es casi toda agua, se ven como amortizadas, digamos, por este efecto por este alto calor específico. Recuerden que la temperatura es como una medida de la energía cinética de las moléculas, que al absorber calor entran en agitación. Y esos puentes de hidrógeno actúan como bandas elásticas, los describen en algunos libros, que hacen que se frene esa energía cinética. Entonces, ese aumento de temperatura, para que se produzca el aumento, necesita que haya que adquieran mucha energía antes de aumentar su energía cinética o aumentar su temperatura. Entonces, esos puentes de hidrógeno son los que determinan estas características del agua, que son las que permiten la vida en la Tierra así como la conocemos. Y lo que también vimos como tensión superficial, cohesión, adhesión y la fuerza tensora, que es la capacidad de soportar que una columna de agua soporte una tensión sin romperse, son características fundamentales que nos van a explicar ahora cómo se va a mover el agua en la planta. Las vamos a ir viendo específicamente en la unidad siguiente en transpiración y en la de movimiento del agua a través de la planta. Entonces, las funciones, algunas de las funciones del agua ya me las mencionaron, es parte de la estructura de las células, es un solvente para que ingresen los nutrientes también a la planta y después para que haya un transporte dentro de la planta, no solo de nutrientes, sino después también de los fotosintatos que se redistribuyan dentro del vegetal. Es el medio para las reacciones bioquímicas, todas ocurren en la célula en un medio acuoso. En algunas reacciones es el reactivo. Vamos a ver en la fotosíntesis que la fotólisis del agua es la que inicia todo el transporte de electrones. Mencionaron también que en las especies, sobre todo herbáceas, funciona como soporte manteniéndolas erguidas, esa presión de turgencia generada por el agua. En algunas especies, los propágulos, por ejemplo, los frutos caen en el agua y de ahí es el medio en el que se dispersan hacia otras zonas lejos de la planta madre. Para movimiento de órganos, en el caso de apertura de flores, en las hojas que se mueven durante el día o con el tacto, y también para apertura y cierre de estomas. Vamos a ver cómo el movimiento del agua es lo que regula eso.
también se mencionó para la elongación y crecimiento celular. Es fundamental que haya turgencia para que se ejerza presión sobre las microfibrillas de celulosa y la célula crezca. Y finalmente mencionamos, por su alto calor específico, es como un buffer también, regulando las variaciones de temperatura en la planta y que se mantenga dentro de todo en un rango en el cual pueden ocurrir las reacciones bioquímicas. Profesora, sí. Propágulo, creo que decía ahí esa parte. ¿Propágulo es un coco o qué es? Propágulo es un órgano de dispersión, viene de propagación. Es una parte de la planta que se emplea para propagar. Puede ser un fruto, una semilla. En algunos casos se producen como hijuelos que caen y se separan. En ese caso, ese es tu propágulo. Entiendo. La parte de la planta que se emplea en la dispersión. Fundamental porque si toda la descendencia cae alrededor de la planta madre, van a terminar compitiendo con una planta ya más grande por luz, por agua, por nutrientes, y es probable que sea desventajoso para las plantas más jóvenes. Entonces es fundamental esa dispersión. Perfecto. El agua, la disponibilidad de agua, así como vimos que determina los distintos ambientes, hizo que distintos organismos evolucionen, adquieran formas diferentes. Como, por ejemplo, acá tenemos dos extremos en disponibilidad de agua. Tenemos plantas acuáticas, donde tienen el agua, que no es limitante, pero acá sí lo que necesitan, si ya tienen el agua disponible, es favorecer el intercambio gaseoso. Entonces vamos a tener hojas aplanadas. Los pecíolos de estas hojas de los irupés tienen una erénquima espectacular que les permite conducir oxígeno hacia los órganos que están sumergidos. Por otra parte, si tenemos mucha escasez, digamos, una considerable escasez de agua, en general vamos a ver en muchas cactáceas y otras especies adaptadas a zonas desérticas que van a tender a adquirir una forma más bien esférica, que es la que reduce la superficie con respecto al volumen, la que tiene menor superficie con respecto al volumen, para reducir al máximo ese órgano, esa epidermis a través de la cual se puede perder agua. Van a tener distintas adaptaciones, ya vamos a ver en la parte de fotosíntesis, para reducir al máximo la pérdida de agua. Está toda su estructura adaptada a ese ambiente. Dentro de estos dos extremos tenemos toda la variabilidad de plantas que vamos a encontrar. Algunas vamos a ir mencionando durante el cursado. Después entramos al concepto de potencial agua. Específicamente, quizás método de determinación lo dejamos para la próxima. Y bueno, algo de potencial, algunas cosas pueden tener ya idea de física. Potencial químico, entonces lo conocemos como una expresión de la energía libre de una sustancia. ¿Qué es la energía libre? Es el potencial que tiene para realizar trabajo. Entonces, cuando hablamos de potencial químico, nos está dando una idea de cuánto trabajo puede realizar esa sustancia que estemos considerando. Las unidades son unidades de energía por mol de sustancia. Es decir, por ejemplo, joule por mol. Cuando hablamos de agua, específicamente el potencial químico del agua, entonces nos referimos a la energía libre asociada con el agua. Es decir, el agua de ese sistema, ¿cuánto trabajo puede hacer? Eso sería ese potencial químico del agua. Específicamente, cuando nos referimos a los vegetales, lo denominamos potencial agua o potencial hídrico, que es el potencial químico del agua en un sistema dividido por el volumen parcial molal del agua, es decir, el volumen del mol del agua. ¿Cuánta energía libre,
cuánto trabajo se puede hacer por mol, volumen del mol de agua. Las unidades son unidades. Energía libre, potencial químico, me da la energía libre, por volumen. Estos serían joules por metro cúbico. Si nosotros descomponemos que joule es newton por metro, se nos va, tac, tac, se nos simplifican y nos quedaría potencial hídrico en newtons por metro cuadrado. Newton, fuerza por metro cuadrado. Superficie son unidades ¿de qué? Física. Presión. Es una unidad de presión. Entonces, si bien estamos hablando de energía, de la capacidad del agua en ese sistema realizar trabajo, por una simplificación de unidades lo expresamos en unidades de presión. Pero recuerden, a veces el empleo de estas unidades, que está en todos los libros, se usa eso, pero nos hace perder de vista en realidad el significado, que en realidad nos estamos refiriendo a joules, a energía, a potencial, por volumen de ese compuesto. El potencial hídrico en las plantas en general tiene valores negativos. Y nos mide la capacidad de realizar trabajo del agua en cualquier parte del sistema estemos considerando, ya sea suelo, la planta o el aire, cuando se lo compara con el agua pura y libre. Por eso, en general, tiene valores negativos. 0 a valores negativos. Porque, en general, vamos a ver, los otros factores que estén actuando, como por ejemplo, presencia de sales, hace que esa agua tenga menos capacidad de realizar trabajo. Le resta capacidad de realizar trabajo. Entonces, el potencial hídrico de este sistema suelo, planta, agua, en general es 0 o con valores negativos. Y va a difundir siempre el agua en cualquier sistema, va a difundir desde donde tiene mayor potencial hacia donde tiene menor potencial, es decir, donde hay más capacidad de realizar trabajo hacia donde hay menos. Tengan presente que como en general toma valores negativos, consideren que está ese signo menos adelante al analizar qué valor es más alto o más bajo. Vamos a ver entonces en este esquema del libro de Salisbury cómo es esto. El agua pura y libre, la presión atmosférica, 25 grados centígrados, agua pura sin nada disuelto, tiene un potencial hídrico de 0. Es nuestra referencia. Si nosotros agregamos un soluto a esa solución, al agua, formamos una solución, ese soluto aumenta la entropía de ese sistema, separa, digamos, interactúa con las moléculas de agua, el agua ya no va a tener la misma capacidad de realizar trabajo y el potencial hídrico se hace negativo. Si nosotros, en cambio, al agua pura que teníamos le aplicamos presión, esa agua adquiere más energía libre, va a tener más capacidad de realizar trabajo y toma valores positivos. Es decir, agua pura solo con presión. Ahora, si tenemos esos dos factores, solutos y presión, que están actuando simultáneamente, tenemos los solutos que van a disminuir el potencial hídrico y la presión que tiende a aumentarlo. Dependiendo de esa proporción entre los dos factores, nosotros vamos a tener potenciales hídricos negativos, iguales a 0 o positivos. Esta interacción entre estos dos factores, principalmente entre estos dos componentes, presencia de solutos y presión, son los principales que nosotros vamos a encontrar en las células vegetales. Y la proporción, digamos, el valor de cada uno nos va a determinar cuál va a ser el potencial hídrico de esa célula. En una célula ideal que nosotros podemos considerar, tenemos una pared que permite que pase todo. Las microfibrillas no tienen problema, pasan todos los solutos. Una membrana semipermeable que controla los solutos que ingresan
Y dentro, en general, en una célula madura, tenemos una vacuola que ocupa casi todo el volumen celular. Esa es una célula ideal. Nuestro potencial hídrico, es decir, la capacidad que tenga de realizar trabajo el agua en esa célula, depende de 4 componentes. Acá con el signo indicamos si le suman o le restan capacidad de realizar trabajo. Y vamos a ir viendo cada uno de estos. El potencial osmótico o potencial de solutos, como vimos en ese gráfico anterior, hace que disminuya el potencial hídrico de esa célula por la presencia de solutos que interactúan con las moléculas de agua y le restan capacidad de realizar trabajo. Entonces, cuanto más solutos yo tenga en esa célula, menor potencial hídrico voy a tener. ¿Por qué? Porque el potencial osmótico le resta capacidad de realizar trabajo. Tiene signo negativo. Ustedes en física vieron los osmómetros seguramente y vieron que la presión osmótica es la presión que nosotros tenemos que ejercer para evitar el ingreso de agua a través de una membrana semipermeable cuando nosotros tenemos una solución concentrada dentro del osmómetro. Fíjense acá, nosotros tenemos agua pura afuera. Por diferencia de potencial hídrico, el agua se mueve desde donde hay mayor potencial hídrico hacia donde hay menor potencial hídrico. El agua tiende a ingresar. La presión osmótica en física sería esa presión que tenemos que ejercer nosotros para evitar el ingreso del agua. En los vegetales, recuerden, no hablamos de presión osmótica, sino de potenciales. Potencial osmótico. Porque, digamos, recordemos que es un organismo vivo, estamos hablando de la planta, un organismo vivo con membranas que no son estrictamente semipermeables como esta, sino que tienen una permeabilidad bastante particular que ya vamos a ver después cuando veamos el ingreso de los nutrientes, es algo selectivo ya ahí. Entonces, no hablamos con los mismos términos de física, sino que hablamos de potencial osmótico. Y se aplica, bueno, si recordamos en física, ustedes habrán visto de Pfeffer que decía que había proporcionalidad entre la presión osmótica y la concentración de soluto. Más soluto tengo, más presión voy a tener que ejercer. Y que hay proporción también con la temperatura absoluta. Esto que determinó Pfeffer, después Van Hoff lo aplicó enunciando una teoría de soluciones diluidas, donde lo que hacía era, si ustedes se imaginan, un gas es capaz de ocupar todo el volumen del recipiente que lo contiene. Y Van Hoff lo que dijo era que eso se parecía, digamos que una solución diluida se parecía a eso, porque nuestro soluto tiende a ocupar todo el volumen del solvente en el que se encuentra disuelto, en el que está presente. Entonces, es como que se comporta ese soluto en un líquido, en un solvente, se comporta como un gas dentro de un recipiente. Entonces, lo que hizo fue aplicar esta definición de presión osmótica a soluciones diluidas, donde tenemos la presión de vapor por el volumen de esa solución es igual al número de moles que tenemos presentes en estos litros por R, que es la constante de los gases, por T, que es la temperatura absoluta. Fíjense que si nosotros queremos determinar esta presión y pasamos dividiendo el volumen, nos queda moles por volumen, que sería una unidad de concentración, que es lo que después ustedes van a usar en el trabajo práctico. Tenemos distintos métodos para medir este efecto de los solutos disueltos, como la plasmólisis de células o el descenso crioscópico. Otro de los componentes que dijimos que tienen nuestro potencial hídrico, entonces tenemos los solutos que les sacan capacidad de realizar trabajo. Pero el otro que siempre está presente, siempre que haya turgencia, es el potencial de presión, que es la presión que ejerce
el protoplasto contra las paredes celulares rígidas y se da cuando la célula está turgente, es decir, cuando tiene la máxima cantidad de agua posible ese protoplasto, cuando está bien hidratado. Este potencial de presión, al ejercer por su mismo concepto, voy a tomar agua, hace que aumente la capacidad de realizar trabajo del agua en ese sistema. Entonces tiene signo positivo. Se da cuando la célula está turgente y basta que pierda, como las paredes son rígidas, basta que se pierda muy poca cantidad de agua, aproximadamente, por ejemplo, en general se considera un 10% del agua de esa célula para que desaparezca completamente. Puede ser que el protoplasto quede que no ocurra una plasmólisis así tan marcada como tenemos acá, pero que las membranas queden en perfecto contacto con la pared celular, pero ya no ejerzan presión. Esa célula va a seguir funcionando, pero al no haber presión de turgencia, lo que nos va a ocurrir es que no va a crecer. Si fuese una célula cercana al meristema todavía en expansión, sería un problema. El otro componente del potencial hídrico es el potencial mátrico. Ustedes van a ver potencial mátrico en el suelo, en edafología, que está dado por los coloides del suelo. Coloides se recordarán de física, ahí vieron que son partículas más grandes que un soluto, pero lo suficientemente pequeñas como para tener una gran superficie y presentan distintas características como la capacidad de hidratarse, que le dan ciertas características a los suelos que presentan arcillas. La arcilla es el coloide característico del suelo. Nosotros acá consideramos, además con los coloides del suelo que le dan potencial mátrico al suelo, acá estamos hablando del potencial mátrico en la planta. Entonces, va a estar dado por una interacción entre las moléculas de agua con otras moléculas pequeñas con carga en superficie, es decir, que funcionen como coloides dentro de la célula. Va a ser despreciable en las células ya maduras, donde las vacuolas ocupan gran parte del volumen celular, pero este potencial mátrico es importante en células meristemáticas, donde las vacuolas son todavía chicas, donde el citoplasma es denso y con muchos orgánulos que pueden funcionar como coloides. O donde tenemos también macromoléculas, donde es denso, citoplasma que funcionan como coloides. Le restan capacidad de realizar trabajo, entonces tiene signo negativo. En muchos casos, vamos a ver, es despreciable. Y el último componente del potencial hídrico es el potencial gravitatorio, que tiene signo positivo y va a ser importante en plantas de gran altura, es decir, en árboles. En plantas herbáceas es despreciable, porque es esa capacidad de realizar trabajo que se da por ese potencial, digamos, gravitatorio, por esa capacidad de ciertas moléculas de realizar trabajo que va aumentando a medida que se alejan del sistema de referencia. Es decir, en este caso, se considera que aumenta en 0,1 megapascales por cada 10 metros de altura. Si nosotros estamos trabajando con los cultivos que tenemos plantas bajas, este potencial gravitatorio se hace prácticamente indiferente y no lo consideramos. Y tampoco consideramos el potencial mátrico a menos que nos estemos refiriendo a una célula meristemática. Entonces nos quedan principalmente el potencial de solutos y el de presión, que son los que sí van a estar presentes en todas las células y van a estar determinando la intensidad o la magnitud de nuestro potencial hídrico. Entonces, los que vamos a considerar: el de solutos, que resta capacidad de realizar trabajo, y el de presión,
que aumenta la capacidad del agua de ese sistema de realizar trabajo. Vamos a terminar por hoy viendo el diagrama de Höfler que nos relaciona esos dos componentes. Digamos, depende del libro, puede cambiar un poquito cómo lo presentan, pero en los distintos casos que les voy a mostrar se refieren a lo mismo. Tenemos, por ejemplo, este caso de Convieto que les presenta así, donde tenemos acá, en el eje de las abscisas, el volumen relativo al protoplasto. Cómo cambia el volumen del protoplasto, entre una célula plasmolizada o una turgente. Y lo que vamos a ir viendo es cómo cambia la presión, es decir, el potencial hídrico de esa célula. Entonces, si nosotros supongamos que tengamos una célula en una solución muy salina o que se está deshidratando porque está expuesta al aire, porque no puede absorber suficiente agua, la célula se plasmoliza, es decir, tiende a separarse la membrana de la pared. Eso en un caso extremo. En este caso, nosotros, si no tenemos la célula turgente, potencial de presión no tenemos. Entonces, en ese caso, ¿qué teníamos? Que nuestro potencial hídrico se hace simplemente igual al potencial osmótico. Son iguales, tenemos una única línea. Si nosotros a esta célula plasmolizada la colocamos en una solución más diluida o en agua pura, vamos a ver que el agua comienza a ingresar a la célula, va aumentando su potencial hídrico, hasta que llega un momento en el que empieza a aparecer el potencial de presión. ¿Por qué? Porque la célula ya absorbió suficiente agua y comienza a haber una presión de turgencia. En ese momento en el que empieza a aparecer este potencial de presión, nosotros ya tenemos que nuestro potencial hídrico va a ser igual a la diferencia, porque tienen signos opuestos, entre el potencial de presión y el potencial osmótico. Ahí ya aparecen dos líneas. Y nuestro potencial hídrico es la diferencia entre los dos. ¿Cuándo va a ser nuestro potencial hídrico igual a 0, que es prácticamente el mayor valor que nosotros podemos alcanzar de potencial hídrico en nuestro sistema vegetal? Cuando el potencial de pared sea tal que tenga la misma magnitud que el potencial de solutos. Es decir, los dos tienen el mismo valor, signos opuestos. En ese caso, nuestro potencial hídrico se hace igual a 0. En otros libros, como en el de Thais, lo que van a encontrar es lo mismo, pero empieza de otra forma. Empieza con una célula turgente y lo que hacen es colocarla en un medio más salino, de modo tal que vaya perdiendo agua. Entonces iniciamos con nuestro potencial hídrico, que es 0, donde tenemos una cierta presión de turgencia y presión osmótica, presión de turgencia, sí, y potencial osmótico, y a medida que se va plasmolizando nuestra célula, lo que tenemos es que nuestro potencial hídrico se va haciendo cada vez más negativo hasta que en el momento en que desaparece la turgencia, el potencial hídrico nos queda simplemente igual al de soluto. Desaparece la turgencia, nos queda potencial hídrico igual al de soluto. Este esquema lo que nos muestra el diagrama de Höfler es cómo va variando simplemente el potencial hídrico de acuerdo a los valores que tomen potencial osmótico y el de presión al variar el volumen de la célula. Esto ocurre cuando nosotros colocamos la célula en una solución muy concentrada. Entonces recuerden, el agua se mueve siempre de mayor a menor potencial, entonces va a salir agua de la célula. Si tenemos una solución con el mismo potencial hídrico que en nuestra célula, va a haber un equilibrio dinámico. Y si tenemos nuestra célula sumergida en agua pura, el agua va a tender a moverse desde
el exterior hacia nuestra célula, causando o dando origen a una célula que está turgente. Profesora, hay una consulta. Cuando se da el equilibrio, no significa que no va a entrar y tampoco que no va a salir agua, sino que entra y sale la misma cantidad de agua. Sí, se considera que es como un equilibrio dinámico, porque siempre está en movimiento, digamos, entrada y salida de aguas. Hay reacciones que van a hacer que se utilice el agua, que se pueda integrar a otros compuestos. Entonces, por ahí, si se llega a reducir el potencial hídrico de acá, entra más agua y por ahí agua que se produce en otras reacciones, que se da como compuesto, como un producto de algunas reacciones, sale, digamos, es como un equilibrio dinámico donde lo mismo que entra, después sale entre reacciones, pero se mantiene, digamos. Entiendo, y puede, ya que estamos ahí, puede volver un poquitito al de arriba, y ahí tenía una consulta. ¿Acá? Ajá, potencial, la W esa me mató. ¿Qué era la W? Ahí. Esto porque estaba en inglés, es de water, potencial del agua. Bien, bien. Entonces, en algunos libros pueden encontrar, la letra que se usa para potencial es PSI, PSI, como la de psicólogo, que no pronunciamos la P, sí. Ajá. La letra griega que se usa para el potencial hídrico. Y lo pueden ver como, en general se ve en muchos casos con una W que es por el agua, por el potencial hídrico del agua. Bien, ahí soluto y presión. El potencial del soluto no es negativo ahí en esa parte, porque sí, acá lo que te muestra es como es la suma de potencial de soluto más el de presión. Lo que pasa es que este potencial, su valor es negativo. Claro. Cuando vos le agregás el valor, cuando vos reemplazás acá en la fórmula, vas a tener que tu potencial de solutos es menos 2,5, por ejemplo, más, y este sí que se mantiene positivo, entonces más tanto. Bien. Por eso tengan cuidado, porque a veces estamos considerando, por ejemplo, si vemos el movimiento de agua, para darles un ejemplo, entre la hoja y la atmósfera. Los dos son negativos. Y por ahí ven el de la atmósfera, no sé, menos 98. Estén considerando que tiene un signo negativo, entonces es algo muy bajo. Por ahí a uno tiende a confundirse al ver solo el valor absoluto, pero tengan en cuenta que son valores negativos. Entonces, cuando tienen un valor absoluto muy alto, quiere decir que le está faltando agua y que va a traer agua de otra parte del sistema. Pero eso ya vamos a ver bien, digamos, ejemplificado ahora cuando veamos en la unidad siguiente de transpiración, porque ahí tenemos que ver cómo este potencial hídrico entre la planta y la atmósfera determina cuánta agua se va a perder. ¿Está? Perfecto. Bueno, yo por hoy les dejaría acá antes de entrar a los métodos de medición para ya no atiborrarlos hoy, los métodos. ¿Y por qué los métodos? A veces, si estudian solo de la guía, ahí les mencionan los que se pueden hacer en un laboratorio, en la clase práctica. Pero hay otros métodos que son los que ahora se usan con instrumentos, que son los que ustedes van a poder llevar a campo. Y esos son los que yo quiero que también ustedes sepan, porque el día de mañana son los que ustedes pueden llegar a utilizar para determinar potencial hídrico a campo. Entonces eso vamos a ver la clase que viene. Eso, y ya entramos en la parte